Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser. Vamos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Arduino. Hoy me quiero referir a un tema y es la alimentación de los Arduinos, en concreto el Arduino Uno. Aunque es bastante general, es bastante válido, digamos, también para los otros modelos. Esto debido a dos razones. Una, porque me lo han preguntado. ¿Qué pasa con los 5 volt, el VIN, el USB, el jack de C-Power? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, pues, no es lo mismo. Y justamente es por esa razón que tenemos 4 modos, 4 formas, 4 métodos de poder alimentar nuestro Arduino. No solo es importante conocerlo por el Arduino en sí, como placa de desarrollo o como el Atmega 328 como microcontrolador en sí, sino que es importante tener claridad en esto para poder, a su vez, tener claro cómo poder conectar o interconectar nuestros distintos periféricos. Las pantallas, nuestros sensores, nuestros motores, en fin. Ok, por favor, quiero que pongan atención a la lámina que tengo en este minuto en pantalla. Y ahí está, ese es un resumen de los puertos por donde puedo alimentar el Arduino. Tengo 4, como ya lo he dicho. El primero es el puerto USB, ¿cierto? La alimentación que tomo desde el propio computador. Hay que tener algunas consideraciones al respecto. Esa alimentación evidentemente es de 5 voltios, ¿cierto? Es una alimentación que está protegida por una PPTC, que es un elemento resistivo, ¿cierto?, cuya resistencia varía en función de la temperatura y que más o menos nos limita el uso en unos 500 miliamperes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, un USB 1.0 entiendo que esa es su corriente, ¿no? 500 miliamperes. El 2.0 tengo mis dudas. El 3.0 sé que puedo sacar sin ningún problema 0.8 amperes sin problema. Y creo que 1 amper, pero tampoco estoy seguro. Pero ese no es el asunto. Ese no es el punto al que me quiero referir. En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Que si yo alimento mi Arduino a través del puerto USB, ¿okay?, la máxima corriente que voy a poder manejar son 500 miliamperes. Ahora, o 0,5 amperes, como ustedes quieran. Alguien me puede decir, sí, pues, profe, pero usted en las primeras clases, en los primeros capítulos, cuando vimos el pinout del Arduino, ¿cierto?, dijimos que el consumo máximo del Arduino, la corriente máxima que es capaz de manejar la placa de desarrollo de Arduino son 200 miliamperes en total, ¿cierto? 40 miliamperes por puerta absoluto. ¿Se recuerdan de aquello? De hecho, tenemos que tener de aquí en adelante mucho cuidado con eso, aunque en que a cada puerta no le podemos pedir más allá de 40 miliamperes como máximo. Recomendable son 20, la mitad. Ok. Entonces, bueno, si todo el conjunto no puede manejar más de 200 miliamperes, 0,5 es muchísimo, es cierto. Pero esos 200 miliamperes es para el trabajo solo de la placa Arduino. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo tomo una alimentación desde su pin de 5 voltios y la llevo a protoboard y ahí alimento una pantalla, ese es un consumo extra. ¿Se entiende? Perfecto. Por lo tanto, supongan ustedes que el display me consuma 100 miliamperes. Estoy poniendo un valor, 200 miliamperes, estoy poniendo un valor X, 200 miliamperes, ya. Y lo máximo que me puede controlar, manejar, gobernar, administrar el Arduino son 200 miliamperes más. Tengo esos 200 más estos otros 200 que lo estoy sacando a través del puerto, su puerto 5 volt, ¿cierto? Es decir, 200 más 200, 400 miliamperes. Por lo tanto, el puerto hasta aquí, el puerto USB, debería ser capaz de manejarlo sin ningún problema, siempre y cuando los cables sean cortos o sean de buena calidad, en fin. Muchas veces ustedes ven que el PC se me desconecta porque
yo de aquí llego a este hub y de ese hub llego a mi replicador de puerto y mi replicador de puerto y va al computador y decir, el puerto USB está allá. Por lo tanto, muchas veces no me da las corrientes que yo necesito. Ok. Pero obviamente no puedo tener... y ese puerto USB es solo de entrada. Es decir, yo solo puedo ahí ingresar 5 voltios. Me estoy refiriendo al puerto USB del propio Arduino. Que en este caso es un B, ¿no? Este es un puerto de IN, por eso que tiene la flechita, aquí en el dibujo una flechita amarilla que dice entrada de 5 voltios. Cuenta con fusiles BPTC, limitado por corriente de unos 500 mA, USB 1.0 y 2.0, y el voltaje debe ser de 5 volts más o menos 5%. Exactamente como todos los niveles TTL, ¿cierto? Es decir, puedo estar entre 5.25 y 4.75. Ese es el rango absoluto sobre los niveles de voltaje en los cuales me puedo mover. Perfecto. Entonces ya tenemos la primera forma de poderlo alimentar, a través del puerto USB, bueno, cuando lo estoy programando, evidentemente lo estoy alimentando también, pero no puedo andar con un PC para alimentar el Arduino. Por lo tanto, como alimentación propia del equipo, desechado el puerto USB. Listo. Primera opción entonces real de alimentación externa del Arduino es el Jack Power. Conector DC Jack de 5,5, ¿cierto? Que tengo acá. Y que este conector está precedido, viéndolo desde adentro del circuito, por un 7805. Un 1117 en realidad, ¿cierto? Pero para el electrónico más viejo es un 7805, pero más malo. Soporta menos corriente, máximo 1 ampere, y tiene algunas limitaciones respecto a los voltajes de entrada también que son inferiores a un 7805. Pero hablo de un 7805 para que se me entienda. Oye, es lo mismo, pero con características un poco reducidas. Y ahí dice que la entrada es de 7 a 12 voltios. Si trabaja con 5, ¿por qué necesito 7 en la entrada? Muy fácil. Porque al igual que el 7805, el 1117 requiere al menos 1 volt adicional para poder regular. Pero bueno, ok, si está regulando en 5, debería ser desde 6, no desde 7, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Por qué 7? Porque la placa de desarrollo Arduino incorpora entre el conector jack DC y el 78, que sabemos que es el 1117, un diodo de protección contra polaridad inversa. Un diodo de silicio, un rectificador, que obviamente cae en el 0,7. Por lo tanto, si yo necesito 6 en la entrada y el diodo está cayendo 0,7, ya necesito 6,7 en el jack DC. No 6, 6,7. Por lo tanto, se habla de 7 a 12. Ok. ¿Y por qué hasta 12 nomás? Un 78 puede mucho más. El 1117 también. El 1117, como valor absoluto, soporta hasta 20 voltios. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos trabajando en 5, ¿cierto? Estamos regulando a 5. De 7 a 5, de 8 a 5, de 9 a 5, de 10, en fin. Siempre estamos yendo voltaje a 5 voltios, que es con lo que trabaja el Atmega 328. P. Ok. Cuanto más alto es el voltaje de entrada, obviamente el voltaje que tiene que caer en el regulador, es decir, la energía de la cual el regulador se tiene que deshacer, es mayor. Y eso ustedes saben muy bien que se traduce en calor, ¿cierto? Gran parte de esa potencia. Perfecto. Entonces, si tú alimentas por sobre los 12 voltios en el jack DC, entramos con el problema del calor y de los embalamientos térmicos, bien digo. Por lo tanto, lo recomendable es solo hasta 12, aun cuando en valores absolutos lo pueden alimentar hasta 20 voltios. Creo que lo dice la lámina, ¿no? Hasta 24, miren, hasta 24, está en rojo, es decir, 24 es el límite, pero absoluto del regulador. Veamos qué dice el texto. Jack DC, de 7 a 12 voltios con positivo en el punto central. Ahí está la conectividad, ¿cierto?, de física, digamos, del conector Jack DC. El pin interior es el positivo, ¿cierto?, y la carcasa es el exterior. Voltajes menores, entre 5 y 7 voltios, Arduino presenta inestabilidad. Claro,
porque el regulador no es capaz de regular bien para entregar los 5. Por las razones que acabamos de explicar. Voltaje superior a los 12 voltios, hasta 24. El regulador tanto, que ahí está especificado, que es el 1117, con encapsulado SOT 223, ese es el encapsulado, la caja en donde viene el regulador, ¿cierto? El cuerpo. Eso es lo que se llama SOT 23. Puede entrar en sobrecalentamiento, aún a bajas corrientes. Y eso es por el exceso de voltaje. Entrada protegida con inversión de polaridad con diodos. Bien. Ese diodo es bueno y es malo. Es bueno porque obviamente nos protege de alguna manera contra las polaridades inversas. Aunque para serles bien honesto, en mi vida pocas veces los diodos han resguardado los circuitos. Se rompe el diodo y se rompe el circuito igual. Pero bueno, ese es otro tema. Esa es una conversación para de todo y de nada. Bien, tenemos ese diodo, ¿cierto?, que nos está protegiendo contra polaridades inversas. El problema está en que nos limita a 7 voltios el voltaje mínimo de entrada. Entonces no puedo alimentar un Arduino con 4 pilas de AA o AAA de 1,5, porque tengo 1,5, 3, 4,5, 6 voltios. Estoy por debajo de los 7 mínimos. ¿Se entiende? Ok. Por esa razón es que existe la puerta 4, que estoy aquí, ojo que me salte la 3, la 4, que dice como entrada de 6 a 12 voltios sin protecciones. Esa es la gracia del VIN, que en el fondo pasa a ser casi lo mismo, o sea, es lo mismo, que meterlo en el jack DC, pero saltándose el diodo de protección. Diagrama que lo tengo más adelante, tranquilo, aquí está, ¿ven? Aquí tengo, este es el VIN, entra al regulador, pero después del diodo, este es el conector jack DC, de 7 a 12. Como me salto estos 0,7, obviamente puedo entrar por acá con 6, lo que me permite alimentar mi Arduino con un pack de 4000, lo que es muy bueno. Pero ojo que me quedo sin protección contra polaridad inversa. Perfecto. Y finalmente tengo el famoso pin... perdón. Si ustedes se fijan, este, que es el VIN, ¿cierto? No lo dice ahí, lo vamos a colocar. VIN dice que es bidireccional. Los dos de arriba, tanto el puerto USB como el conector, el jack DC Power, son solo entradas. Yo no puedo sacar tensión desde ahí, solo puedo ingresar voltaje. No puedo sacar energía. Pero desde VIN, que es el de la izquierda, el que dice 6 a 12, y los 5 voltios, que es el que está a la derecha, yo puedo tanto inyectar voltaje, alimentar, ¿cierto?, toda mi circuitería, como extraer para poder alimentar algún periférico adicional. Ahora, hay una diferencia fundamental y hay que tener cuidado. En el VIN, si yo inyecto, estoy inyectando antes del regulador. ¿Se entiende? Por lo tanto, puedo inyectar de 6 a 12, que en el fondo son los mismos 7, 12 que podría hacerlo desde el jack. Pero en la salida, como salida de voltaje, si yo ingreso por acá 10, voy a sacar por VIN 9,3. ¿Por qué? Porque estoy saliendo por VIN, pero después del diodo, como está acá. Es decir, en VIN siempre voy a tener el voltaje que entra en el jack menos los 0,7, 0,67, o no sé qué diodo tendrá, pero estamos ahí. Podemos estandarizarlo en 0,7. Caso muy distinto a los 5 voltios. Es cierto que yo puedo alimentar directamente desde mi fuente al pin 5 voltios. Pero ojo, eso no pasa por regulador. Por lo tanto, la máxima tensión que yo puedo colocar ahí son 5.25. Y la mínima, obviamente, 4.75, que es como se maneja en lógica TTL. Aquí hay algunos comentarios que son bien interesantes. Límite de voltaje de entrada, de 7 a 12 volts recomendado. Obviamente estamos hablando de esta parte, ¿no? En el Jack Power. De 6 a 20 el límite absoluto.
Los pines de entrada y salida pueden ser... ese es otro tema interesante. Cuando yo coloco un nivel lógico en una puerta del Arduino, puede ser entre menos 0,5 voltios y 5.5. Pero en realidad ese 5.5 es un poquito mentiroso. ¿Por qué? Porque el máximo nivel de tensión que yo le puedo aplicar a una puerta son 0,5 voltios por sobre VCC. Por lo tanto, si lo estoy alimentando con 4.8, por decir algo, no le puedo colocar 5.5. 4.8, 4.9, 5, hasta 5.3. Ese es mi máximo. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué me dice abajo? Si es alimentado por fuente externa, batería, un total de 500 mA a 1 ampere. Bueno, si entro por el USB no puedo pedirle más. Claro, no puedo aplicar más de 500 mA porque tengo la PTC, ¿cierto? Que me va a limitar la corriente. Pero si lo alimento a través del jack DC, tengo mi regulador, que yo le puse ahí 7805, no me hagan caso, eso yo lo puse ahí única y exclusivamente para que podamos entendernos, digamos, solo un tema conceptual. En realidad, el regulador que está ahí es el NSP 1117, que da solo 1 ampere como máximo, que también hay que tenerlo claro. El regulador que trae el Arduino no le puedes pedir más de 1 ampere. Bueno, ok, los 0,2 amperes para el Arduino y 0,8 para cualquier otra cosa, motores, pantalla, LED, lo que ustedes quieran, para hervir agüita, en fin. Ok, ¿qué más dice? Máximo individual por pin 40 miliamperes. Eso lo sabemos desde el capítulo 1, pero ojo, 40 absolutos máximos. Recomendado 20. La suma de todas las entradas y salidas combinadas, máximo 200 miliamperes, sin incluir el pin de 5, por supuesto, sin incluir el pin de 5, porque yo por 5 puedo sacar más corriente. Estamos hablando de lo que es el Arduino. Y me parece que eso es. ¿Qué más dice? El pin de 5 voltios. Estoy aquí en el punto 3, que ese no lo hemos tocado. Dice, como entrada 5 volts más menos 5%, sin protecciones, y como salida 5 voltios. Obtenido desde el regulador, máximo 1000 mA. Ahí está el máximo de 1 ampere que tiene este circuito, ¿cierto? Que tenemos ahí, que acá está el regulador. Queridos amigos, es eso. Entonces, si yo necesito alimentar entre el Arduino entre 6 y 7 voltios, no lo puedo hacer por el jack DC. Tengo que hacerlo por VIN. ¿Sí? Perfecto. En el jack DC no puedo colocar, por ejemplo, una fuente de 5 voltios. No puedo. Porque estoy detrás del regulador. Y detrás del diodo. Sí lo podría hacer inyectando los 5 volts directo al riel de 5 volts del Arduino. ¿Se entiende? Perfecto. Y si tengo 6 o más, ahí lo puedo meter por VIN. ¿Por qué? Porque estoy detrás del regulador. Y el regulador me lo va a regular a 5. Pero para que el regulador me regule 5, necesito al menos uno más, por lo tanto 6. ¿Se entiende? Bien. Resumen muy general. USB. ¿Cuál es mi problema del USB? Es que máximo 500 mA. Así que por lo tanto no es un puerto para alimentarlo. Obviamente se alimenta, pero en realidad es para programarlo, para subir el código, tu sketch, tu código, como quieras llamarlo. Perfecto. Puerto USB. Después tenemos el Jack Power. Perfecto. El Jack Power, lo máximo, es capaz de regularme hasta 1 ampere, pero desde 7 hasta 12 voltios. No más de 12. Pueden ser más de 12, pero tienen que tener cuidado con el tema de la disipación de calor. En ese caso yo le aconsejaría colocarle al propio regulador un disipador. Un disipador de los chiquititos colocado ahí no es mala idea, para ayudarle a disipar esa energía que me está sobrando. Sin embargo, esa entrada, la del Jack Power, ¿cierto?, tiene protección contra polaridad inversa mediante un diodo que está en serie, ¿cierto? Y ese diodo ya requiere 0,7 voltios para poder vencer su juntura NP ahí. Por lo tanto, el mínimo voltaje que yo le puedo ingresar por el Jack Power son 7 voltios. Después tengo los 5 volts directos, que hay que tener mucho cuidado, porque ahí estoy entrando directamente al riel de 5 volts. Ahí puedo estar con 5 volts más menos 5%. ¿Sí? Perfecto. Y
finalmente el V-IN, que la gracia que tiene el V-IN, que es igual al Jack Power, pero después del diodo. Por lo tanto, pierdo la protección contra polaridad inversa, pero me permite alimentar desde los 6 voltios y eso ya puedo entrar ahí, por ejemplo, con un pack de batería de 4 pilas de estas alcalinas o de níquel cadmio, qué sé yo. Níquel metal en realidad hoy en día. Níquel cadmio te quedaste en el pasado. Mi nombre es Brahim Nasser. Espero haber sido una ayuda, espero haberles clarificado un poco cómo el tema de alimentar los Arduino y principalmente el tema del V-IN, la diferencia con el Jack Power. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Este capítulo también tiene una página web que te la dejo en la descripción, en donde están las láminas que acabo de presentar. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.